Porque la voz del pueblo debe escucharse. Porque el compromiso es con todos los costarricenses. Rolando González y Carlos Roversi, en La Hora que Ortiga. Un programa que saca roncha, crítica, polémica, lo que otros callan. Muy buenas noches, tengan ustedes, amigas y amigos. Muchísimas gracias por su sintonía de Radio Monumental 93.5 FM, CDR Canal 2. Les saludamos en este 25 de noviembre. Imagínense ustedes, en un mes exactamente estamos en Navidad. Así pasa de rápido el tiempo terrenal en el que estamos inmersos. Nos vamos de inmediato con Tiro al Blanco. Dándole la bienvenida a Carlos, hoy entra unos instantes después de mí. Siguen las historias con los problemas del río San Juan. Ahora autoridades nicaragüenses en el lugar impiden que funcionarios costarricenses especializados en temas ambientales puedan navegar por las aguas del río San Juan para ver los daños que se han producido por la intervención de maquinaria y de personas nicaragüenses en territorio nacional. Esta es una historia de nunca acabar. Es la polémica, es la discusión, es la provocación. En este caso, las autoridades ticas tramitaron documentalmente todo con anticipación y aún así algún soldadito de plomo debidamente instruido desde Managua les dijo: por aquí no pasan, el río San Juan es nicaragüense, cosa que nunca hemos discutido. ¿Cómo no se debería discutir que tenemos libre navegación en el río, en el tanto no se haga con armamento? Pero de poco vale tener la razón y tener el derecho cuando hay un absolutismo como el que caracteriza algunas autoridades nicaragüenses. Bueno, Rolando, a partir del 15 de enero, el gobierno de la República tiene que colocar $1,000 millones en bonos en el exterior. Deberá convencer a los inversionistas de que Costa Rica es un buen sujeto de crédito. Lo complicado, dicen los especialistas, son dos cosas. Uno, el presupuesto aprobado tiene un déficit del 6.7% del PIB, y la decisión presidencial de que echa el ministro que no gaste todo el presupuesto, lo que indica que todos se lo gastarán, porque el que no lo gasta se va, ¿verdad? Entonces pareciera que no va a ser tan fácil la colocación, y si no se coloca ese dinero, la crisis económica del país y financiera puede empezar a ser seria. Bueno, yo decía a propósito de esa iniciativa del presidente de la República de advertirle a sus jerarcas que quien no tenga una ejecución óptima será cesado, que muy rápidamente van a aparecer los límites, las condiciones, las valoraciones, y les voy a adelantar la primera. Le van a mandar a las instituciones autónomas y a las del Poder Ejecutivo directrices de contención del gasto, con lo cual se reducirá el impacto de la realidad jurídica que se va a aplicar en cada uno de esos lados y la referencia o el reflejo lógico en el campo de ejecución presupuestaria. Me parece que esto terminará siendo exactamente igual como aquello que dijo en abril-mayo, que se iban a pedir resultados concretos y objetivos a cada jerarca, y nunca se hicieron públicos los parámetros para hacer la citada medición. Por otro lado, Otto Guevara plantea un contencioso administrativo contra la fórmula, el modelo, el mecanismo de cálculo para el cobro del marchamo. Ayer el diputado Guevara Gut puso en redes sociales que se iba a aplicar una medida cautelar. Hoy quedó claro que no es así, sino que le han dado 3 días al Estado y al INS para que contesten este proceso que ha abierto don Otto Guevara
y que podría conllevar una reducción significativa en el cobro del marchamo. Entre tanto, está vigente lo que está vigente. Es cada día más notorio que la fórmula de cálculo es injusta y no es obra de esta administración, sino que es un modelo que viene aplicándose desde hace rato, pero que tendrá que revisarse para adecuarlo a la realidad del valor de los carros y de la situación fiscal del país. Bueno, hoy hubo marcha, Rolando, se marchó por un tema en la cual todos, por supuesto, somos sensibles, en una manifestación a favor de la paz, a favor del derecho humano, fundamentalmente de las mujeres de no ser agredidas, pero bueno, lo mismo de siempre, y poco a poco va cambiando la cultura del país, ¿verdad? Mucha de la gente a la que se le dio permiso no fue, primera cosa que todo, ¿verdad? Pero lo segundo es que, ¿qué modas? O sea, eso parecía otra cosa, pero no tenía, muchas de las modas que habían ahí no tenían nada que ver con lo que estaba manifestando, y lamentablemente eso ha sido de las noticias en las redes sociales, en la prensa internacional, y que distorsiona un poco realmente lo que son este tipo de marchas. Esta cosa de la democracia de las calles, de las manifestaciones por las manifestaciones mismas, de las expresiones sociales que son moda en Europa, que eran moda en Europa hace 10 años, ahora son moda en Costa Rica, a mí no me gustan. Me parece que no expresan realmente y al final provocan más malestar que beneficio, por lo menos en las luchas que se tienen pendientes. A mí, no sé, oí en algún medio de comunicación que en la Avenida Segunda se habían congregado mujeres y población a lo largo de 8 cuadras. Yo vi la manifestación en la Asamblea Legislativa, en el tránsito entre 2 reuniones que tenía y que debía atender, y era una manifestación poco concurrida en el momento en que se realiza el acto formal. Entonces no sé cuál de las 2 versiones es la exacta o si se fue dispersando la gente. Lo que sí tengo claro, y lo señalo con ortiga, es que se dieron 5 horas libres al sector público. Con 5 horas libres, en la cantidad de empleados públicos que hay en este país, la concentración en la Asamblea Legislativa debió ser multitudinaria, y no lo fue. Ayer, autoridades de la Junta de Pensiones y algunas de las organizaciones del magisterio envenenaron el ambiente convocando a adultos mayores y a educadores jubilados a la Asamblea Legislativa para protestar por un hecho absolutamente falso, que era que no se iba a votar el presupuesto extraordinario, y yo sinceramente supuse que iba a haber 3.000, 4.000, 5.000 personas, y la asistencia fue muy escasa. Para mañana el Frente Amplio anunció hoy en el plenario que están convocando a otra marcha, ahora es de enfermeros y enfermeras y gente que está involucrada en ese sector de la salud. ¿De qué se trata? Se trata de resolver las cosas en la calle, a presión, con fuerza, con violencia, con protesta, y estará cansándose la ciudadanía de este asunto, o será que hay una estrategia aquí articulada para desvirtuar lo que son las instancias institucionales que tiene el país. Lo cierto es que para algunos observadores, el cierre de la marcha contra la violencia en perjuicio de las mujeres frente a la Asamblea Legislativa hoy estaba articulado con el propósito de que se votara el presupuesto, cuando los tiempos no se habían ajustado para que ese capítulo en primer debate terminara ayer. Bueno, no se ocupó, y la asistencia, repito, hay que valorarla con lo que hay en videos en cuanto a lo que fue la concentración en la Avenida Segunda y lo que fue la concentración en la Asamblea Legislativa. Rolando, y hablando de eso de los presupuestos, se había hecho una campaña que tuvo su impacto en ciertos sectores, usted lo está diciendo ahora, que se planteaba que no iba a haber el aguinaldo para los miembros a los pensionados de educación.
24 horas después de aprobado en primer debate, ni siquiera se ha hecho el segundo debate, el gobierno anuncia que no van a tener problemas. O sea, que el pago de los aguinaldos para los pensionados está bien, que no hay ningún problema. O sea, vea qué grave. No solo se hizo una mentira, sino que esa mentira provoca efectos de carácter social, político, etcétera. Y 24 horas después el gobierno dice, no hay ningún problema, si van a tener bien las pensiones. Sí, y ahí viene el lobo y seguir acudiendo a las manifestaciones en la calle, y eso le puede terminar complicando la vida no solo a las ciudades, sino a la propia gobernabilidad. Lo que sí es cierto, y en este tema de las pensiones, es que hoy la SUPEN denuncia algo seriosísimo, Rolando, que la Caja del Costarricense Seguro Social utilizó 26.876 millones de colones de las reservas del régimen de invalidez, vejez y muerte para pagar el aguinaldo a las personas jubiladas. Eso, en otro sentido, se llama desviación de fondos, ojo, ¿verdad? O sea, y realmente, entonces sí lo pone uno a pensar que hay que revisar el régimen, pero eso no tiene que ver nada con un presupuesto otro. Estamos hablando de 26.000 millones de colones desviados de las reservas del régimen de invalidez, vejez y muerte para el pago de aguinaldo a las personas jubiladas. Y esto tiene un elemento de reflexión importante. Si son dos grandes vertientes de la caja, uno es pensiones, para ponerlo en lenguaje simple, y otro es enfermedad, no se debería pasar dinero de uno a otro. Pero, sostienen algunos especialistas, debería hacerse ya la reforma constitucional y legal para que se conviertan dentro de la caja en dos administraciones absolutamente independientes. De modo que no ocurra lo que Carlos acaba de comentar, porque hoy estaba escuchando algunos análisis estadísticos precisamente en Monumental que indican que la reducción en el crecimiento poblacional es aparatosa. Teníamos en los 80 un crecimiento de 3 personas por 1000 y ahora es de 1 persona por 1000. ¿A dónde nos lleva? A que la base joven o infantil se reduce y la demás edad crece. ¿Cómo se van a mantener estos sistemas? Que son los que llegan a pensionarse, son los que requieren más atención médica, y una atención médica cada vez más calificada y especializada. Vean qué dificultad. Y si se trenzan los dos grandes ejes de la Caja de Seguro Social, hay peligro en los dos frentes. Tema interesante. ANAI, Asociación Nacional de Alcaldes e Intendentes, tiene una controversia abierta con el Ministerio de Hacienda. Resulta ser que el impuesto de los combustibles se le transfería a las municipalidades aproximadamente en octubre, y el Ministerio de Hacienda unilateralmente decidió pasar eso para diciembre. ¿Qué implica? Lo más lógico, no podrán ejecutar esos presupuestos. No es que pierden la plata, es que no la pueden ejecutar. Entonces las municipalidades son calificadas negativamente por la Contraloría en su ejecución presupuestaria, y eso es una injusticia para las municipalidades, una injusticia para las comunidades y una manera de engavetar plata del Ministerio de Hacienda. Entonces, el poder centralizado concentra los recursos, equilibra sus arcas, y la ciudadanía en la descentralización carece de los recursos para hacer obra pública. El Frente Amplio le pone un ultimátum al gobierno: o se aprueba, o el gobierno levanta el veto del Código Procesal Laboral y permite la huelga en los sectores estratégicos y un porcentaje más bajo en los sectores privados, o cambian las reglas de juego en la Asamblea Legislativa. Y en este sentido, Rolando, ahí yo tengo una duda. Lo primero es, si el presidente no levanta el veto el 13 de diciembre, eso significa que se archiva el documento y ya el veto no funciona. ¿Hay alguna opción de que se amplíe el plazo y entonces de que se haga otro plazo cuatrenio para que le dé la oportunidad al gobierno de seguir pateando el balde y manteniendo al Frente Amplio ahí en el jueguito ese de que en algún momento se lo prueban? Pareciera que el margen es muy escaso. Sin embargo, he oído opiniones encontradas acerca de si ese 13
es plazo fatal o no lo es. De todas formas, después de que el presidente de la Asamblea Legislativa resucita un presupuesto que fue muerto, sepultado y enterrado 3 veces en dictamen y una vez como proyecto, cualquier otra cosa se podrá hacer. Entonces, a mí no me despeinan ni me inquietan estas circunstancias. Sí creo que debe pensarlo el gobierno, porque entra a sesiones extraordinarias en una situación altamente débil en relación a lo que pudo ser si hubiera habido un acuerdo político. Rolando, y retomo lo que dije ayer, que usted por supuesto dijo, mejor no entro en el tema, sobre todo ayer, pero ¿no será necesario ya hacer alguna reforma y que entonces el presupuesto no llegue a la Asamblea Legislativa y simplemente hagan control político y se pierda esa discusión? Porque a partir de ahora este vicio, esta decisión va a ser jurisprudencia legislativa, y entonces de cualquier partido político, cualquier persona que asuma la presidencia va a ser exactamente lo mismo. Entonces, ¿para qué discutir? ¿Para qué gastar ese tiempo? ¿Para gastar ese esfuerzo? Ya no tiene sentido. Bueno, aquí faltan algunos episodios, ya para poner un poco más estos detalles y complementar lo que dijo ayer Alex Ibaja. Uno, falta el trámite del segundo debate, en relación con el cual pueden ocurrir diferentes cosas. Uno, que el jueves se vote, y se vote afirmativamente, con lo cual concluye el ciclo y se consolida lo actuado por don Henry Mora. 2, que el jueves se vote y se vote negativamente, con lo cual el presidente de la Asamblea emitiría otra resolución restituyendo la aprobación vía resolutiva, y se repite la historia de ayer. 3, que no se vote el jueves, sino que se convoque a sesiones 28 y 29 para cumplir lo que establece la Constitución y darle aprobación automática por obligación constitucional el 29 cerca de la medianoche. Cualquiera de estas cosas puede ocurrir. Lo que ya ocurrió es que los 3 dictámenes se rechazaron, el proyecto se votó democráticamente en forma negativa y el presidente de la Asamblea Legislativa lo revivió. Esta decisión, este conjunto de acciones que ocurrieron ayer, serán planteadas ante la Sala Constitucional. Y la Sala Constitucional tendrá que asumir la determinación de si aquí hay alguna violación a la Constitución o no. Si no la hay, se perfeccionó el proceso. Si la hay, la Sala tiene que dimensionar cuál es la lesión y cómo se resuelve y en qué plazo. Lo que Carlos dice es uno de los elementos que estará en el alegato que se va a presentar. ¿Qué sentido tiene que desde el 1 de septiembre hasta el 27 de noviembre la Asamblea Legislativa desarrolle su capacidad de enmienda si en el último minuto el presidente de la Asamblea Legislativa puede dar por aprobado el proyecto? Sería mucho más razonable y conveniente para el país decir, el presupuesto entre el 1 de septiembre, discutan los diputados lo que quieran en las instancias que quieran, y el 27 llegan a que les digan cómo queda votado desde el punto de vista de lo que aplicó el presidente de la Asamblea Legislativa. Eso economizaría septiembre, octubre y noviembre de sesiones de comisión, de subcomisión, de comparecencias, de discusiones públicas y de un ejercicio que hasta ayer se suponía era el reflejo de la capacidad de enmienda y de control político de la Asamblea Legislativa como órgano representativo de nuestra democracia. Así es que el tema todavía está en proceso de cocción. Bueno, otra cosa que les trae es la ley del Ministerio del Deporte. La ministra arrancó pero fosforona, lo impulsó por todo lado, habló con asociaciones, presentó el proyecto con las reformas que consideraba ella conveniente. De un momento a otro empezaron las asociaciones a quitarse el tiro, a plantearlo diferente, a tratar. Las organizaciones deportivas dijeron no estamos de acuerdo con lo que está planteado. Se supone que hay un texto sustitutivo, pero también está frenado, así que yo creo que es para rato que no exista una ley del deporte, un ministerio del deporte. Súmale a eso las condiciones que hay en la Asamblea Legislativa ahora. La votación del presupuesto da
2 mitades con una diferencia de un voto, después 2 mitades con una diferencia de 4 votos. Eso no le da manejo a nadie para sacar proyectos ordinarios. Hay que pensar que el presupuesto salió como salió, tesis de controversia, pero tiene plazo perentorio. La demás legislación no lo tiene, y eso hará que la Asamblea Legislativa se vea en una situación muy, muy complicada. El ministro Carlos Enine sigue siendo objeto de titulares por diferentes aspectos, y el último es por las multas por infracciones de tránsito. Entonces, llama la atención a quienes han publicado esto en medios y en redes, el hecho de que haya esos pendientes y que no se estén atendiendo con la diligencia correspondiente y no se revisara a la hora de hacer el nombramiento. Yo francamente tengo en eso mis diferencias. No se puede pretender que los seres humanos que ocupan cargos sean perfectos y que no hayan tenido ninguna situación. ¿Por qué son los partes, las multas? Eso no lo sé. Ahí es donde puede ser que... Con esto de las redes sociales, Rolando, me parece que viene una cultura en ese sentido, que es algo que llaman control ciudadano, que entiendo, don Roberto Mora, si no me equivoco, es el que revisa quiénes le deben a la Caja Costarricense de Seguro Social, y está permanentemente revisando si usted le debe 100,000, 50,000, 17,000 o 10 millones de pesos. Yo me imagino que ahora aparecerá otro Roberto Mora revisando las infracciones de tránsito y dirá: todos los políticos tuvo, se brincó en alto, lo vieron fumando en sitios públicos, no sé, o sea, pareciera que eso es como moda, ¿verdad? Pero hablando del tema del MOP y del señor ministro, el Consejo de Transportes Públicos le exige a los empresarios de transporte público en San José que tienen que ponerse de acuerdo entre ellos para construir terminales en el centro de San José. Vas a pensar, Rolando, el tamaño de una terminal de los buses de Pavas o de Atillo. Primero, ¿dónde? ¿Cuánto les cuesta? Y por supuesto, lo van a hacer, están obligados, la ley lo está obligando. El costo se va a trasladar al consumidor. Ahí no hay ninguna duda. Pero además de eso, a los empresarios que por supuesto se agarraron entre ellos porque unos quieren hacer una cosa diferente a la que quieren hacer los otros, etcétera, también los obligan a una especie de buses que se llama Euro 4, que son el nivel máximo, digamos, o por medio de los niveles máximos en materia de tecnología. Hay Euro 5, pero el 4 es de una tecnología. Pero me dicen que el Euro 2 y el Euro 3 también, o sea que uno bien podría tener, en el caso costarricense, un Euro 2 no afecta en nada y beneficia mucho el tema ambiental. Los obligan a Euro 4, que me dicen que vale 2 o 3 veces más que el 2 o el 3, y significa de nuevo un traslado de costos al consumidor. Así que les adelanto, les anuncio, vienen costos altos en el servicio de buses. Bueno, ojalá que sea mejor servicio y ambientalmente más sostenible. No, yo tengo eso una tesis diversa. Me parece que esto es una acción programática interesante y socialmente gravosa en grado extremo, porque además va a lesionar a los pequeños empresarios del transporte colectivo. Esto para los grandotes, ni estornudan. Tener una propiedad en el centro de San José acondicional es muy fácil, pero para el que tiene unos bucecitos con los que viaja a las barriadas y cosas así, esto va a ser durísimo. Y en un área donde además la inestabilidad ha sido norma. Imagínense que aprobaron eso cuando todavía el tema de renovación de concesiones está recurrido ante la Sala Constitucional. Si por A por B se cayera, ¿quiénes se van a servir con cucharón? Eso a mí me deja profundamente preocupado. Vamos cerrando tiro al blanco. 2 notas muy llamativas. Una, denuncian públicamente que en el estadio del Club de Sport Herediano se vende cerveza. Y en Costa Rica hay una prohibición absoluta. La pregunta, ¿será que en ningún estadio se consume licor? ¿O será que en el caso de Heredia, como tomaron las fotos y la gente tiene las latas de cerveza al frente, los pusieron a evidencia? En los espacios corporativos de otros estadios, ¿se consumirá licor o no se consumirá licor? Es un asunto interesante para UNAFUT y para la Defensoría de los Habitantes. Hace poco se hizo un alboroto porque un extranjero
en un momento en que no había fútbol en espacio de participación con público, estaba fumándose un puro, y era el Estadio de Alajuela. Puro. El Estadio de Alajuela, que es libre de humo. Entonces, fotos y publicaciones y todo el asunto. Ahora, las latas de cerveza en Heredia. Yo creo que es que nosotros a veces somos tan quilmas, ¿no? Y si alguien no entiende, después me lo preguntan y yo explico, porque es que nos gustan esos detalles. Y lo último, una denuncia muy, pero muy seria que se hizo hoy en el plenario legislativo por parte del diputado Mario Redondo, donde dice que en el Ministerio de Educación le prohibieron por escrito a los funcionarios dar información, que toda debe ser canalizada por el despacho de la ministra. Esto, solo por si no lo saben, tiene sentencias de la Sala Constitucional reiteradas en que es improcedente, es inconstitucional. Así es que mucho cuidado. Y exactamente lo mismo está pasando en el ICE con Raxa. Impiden que Raxa dé información desde hace semanas porque todo se está condensando en el ICE. Rolando, ahí dos cosas. Uno, desde ayer tenemos esa carta, la vamos a subir en pocos minutos y Rigoberto está ahí atento que le ponga trámite ya la carta. Pero lo que me llama la atención es que en las administraciones anteriores, cuando sucedía eso, la prensa, pero era una cosa impresionante, ¿verdad? Voy a ver mañana cómo salen las noticias en los medios de comunicación colectiva, a ver si es igualdad de trato, digo yo, ¿verdad? O sea, realmente para unos es malo y para otros también es malo. O sea, aquí usted decía algo que me parece interesante porque ha sido un debate en las redes. Si un partido, llámese Liberación Nacional en el pasado, hizo algo que no era correcto, entonces la gente no tiene derecho a decir que no era correcto y que hay que hacerlo diferente. A mí me parece que eso es un buen argumento, pero aquí quiero preguntar a los medios de comunicación colectiva, ¿van a hacer el mismo trato que se ha hecho en el pasado cuando dicen o aparece una directriz como esas? Yo particularmente casi siempre he estado en contra de eso, porque al final de cuentas un recurso de amparo lo gana, y aquí, ¿verdad? Aquí no hay secretos, como diría un amigo suyo y mío ya fallecido hace algunos años, somos tan comunicativos. A mí esa frase me encanta, siempre la repito, porque Costa Rica somos tan comunicativos que todo se sabe rápidamente, así que ¿qué sentido tiene? Bueno, nos vamos con la buena nota de esta noche, es que a Desamparados, tercer cantón en población de Costa Rica, le asignan 400 policías. Eso puede ser mucho o poco según se quiera ver, pero es una señal clara de reforzar lugares donde la situación de la seguridad ciudadana se ha visto en una caída muy grave, muy seria, con lamentables situaciones en perjuicio de personas, de sus vidas, de su patrimonio. Así es que esa es la buena nota de hoy. Vamos a una pausa y volvemos con la invitada de esta noche, la licenciada Maureen Clarke. A don Rolando y a don Carlos la invitación que nos han hecho al programa que conducen La Hora que Ortiga. Recomendamos a nuestros afiliados a escuchar este programa. No se pierda de lunes a viernes a las 9:30 de la noche, La Hora que Ortiga. Muchísimas gracias, volvemos amigas y amigos en La Hora que Ortiga. Tal vez nada más decirles, ya en la página de La Hora que Ortiga ya está la carta que envió la viceministra administrativa de Educación para pedirle a los funcionarios que no digan nada hasta que ellos lo digan. Hoy vamos a hablar con doña Maureen Clarke, ex vicealcaldesa de San José, ex ministra de Gobernación y ex ministra de la Condición de la Mujer, hoy diputada. Es una mujer que ha escalado posiciones a fuerza de voluntad, de capacidad, de preparación y con la convicción de reivindicar los derechos de las mujeres en todas sus actuaciones y los derechos de las minorías de manera explícita. Le pedimos que nos acompañara hoy por teléfono
porque la verdad es que fue una solicitud que hicimos tarde, por una razón muy sencilla. Oyéndola hablar hoy en el plenario legislativo sobre el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres, le decía que a mí me preocupaba, en el caso de Laura Ortiga, que nuestro programa tiene una audiencia impresionantemente mayúscula de varones. Y por lo tanto, este es un tema complejo, es un tema ortigoso, porque yo parto de mis convicciones que no tienen que ser las de nadie más que mías. Yo considero que todo hombre en este país es machista, tiene un combo en su ADN cultural de patriarcado, y unos hemos evolucionado con acompañamiento y otros siguen rezagados con su visión de polarización en la relación con las mujeres. Entonces le he pedido a doña Maureen Clarke que nos acompañe para que nos haga una introducción del tema, contándole que además recibiremos llamadas, mensajes de texto, Twitter, Facebook y correos electrónicos. Iremos intercambiando con ella. Nada más desde que... Sí, es que de momento que habló Rolando, ahora hace 30 segundos, 3 mujeres llaman y dicen eso no es cierto, las mujeres también escuchamos la Laura Ortiga. Nada más. Lo vamos a probar en un rato, porque los mensajes que recibimos son 85-90% de varones. Entonces, he ahí otro fenómeno. Si escuchan y no participan en un programa que tiene 4 o 5 maneras de accederlo, algo nos dice. Doña Maureen, bienvenida, buenas noches, muchas gracias. Cuéntenos sobre la importancia de esta fecha. ¿Qué se alude, qué se refiere? Muy buenas noches, don Rolando, y muy buenas noches, don Carlos. Es un gusto participar con ustedes. Yo diría que muchas mujeres también escuchan, no solo hombres. Dada la hora, puede ser que muchas están muy ocupadas haciendo oficio. Hoy se conmemora el Día Internacional, ojalá para la eliminación de la violencia contra las mujeres. La historia remonta a los hechos ocurridos en República Dominicana en el 81, cuando bajo la tiranía de Trujillo, las hermanas Patria, Minerva y María Teresa luchaban por las libertades en general, y sobre todo acompañando a sus esposos en la lucha por las libertades. En esa oportunidad ellas las masacraron, y ellas formaban parte de la resistencia en República Dominicana y fueron masacradas. En el 81 se consideró en una resolución, en un evento en Colombia por parte de la delegación dominicana, de que esa fecha fuera en conmemoración a la muerte de ellas, y en el 99 Naciones Unidas lo convirtió en un día internacional, sobre todo para hacernos que ese día reflexionemos, y ojalá todos los días, en qué estamos haciendo para eliminar la violencia contra las mujeres. Doña Maureen, en esta fecha, con las acciones de comunicación, de movilización, de concientización que se dan, ubicándonos en Costa Rica, ha habido progresos, seguimos rezagados. ¿Cuáles son los indicadores referenciales que tenemos en la actualidad sobre violencia contra las mujeres? Le comento que hoy he escuchado una cifra que sinceramente me impactó, que hay un promedio de 3 mujeres violadas por día en nuestro país. ¿Eso es así? Así es, lastimosamente, y esos números, figúrese que antes eran invisibilizadas y se tomaban como parte de las estadísticas,
Y poco a poco, a través de la visibilización que se está haciendo con las políticas y sobre todo existiendo una institución como el INAMO y otras que se han unido a ese esfuerzo a través de la política, una política de Estado, que es el Poder Judicial, ahora se puede contar con información, digamos, más actualizada, aunque las estadísticas del Poder Judicial llevan 3 meses de atraso, pero efectivamente ahora sí podemos ir desgranando y sobre todo haciendo que se conozca la realidad. Pero hay una realidad que todavía, y ustedes en ese programa, siendo que el 80%, como dice usted, de la audiencia es masculina, hay un tema que yo quisiera que ustedes tocaran y ojalá llamaran a especialistas, psicólogas, como para interpretarlo, y es la violencia que se ejerce contra las adolescentes en relaciones que llamamos impropias, por decirlo así. Como sociedad nos hemos acostumbrado a ver parejas de jovencitas con varones que les dobla la edad y a veces hasta les triplica la edad. Eso para nosotros es violencia, eso es violaciones sexuales que se dan en ese tipo de relaciones. Se habla del embarazo adolescente, 14,000 embarazos anuales por adolescentes menores de 18 años, adolescentes que deberían estar estudiando o trabajando para mejorar sus condiciones. Y en algunas partes de nuestro país, los padres y las madres son las que propician ese tipo de relaciones y se da mucho en las regiones. No quiero decir que se excluye la ciudad, pero es costumbre, es una normalidad verlo y nada más volvemos los ojos en algunos casos o las consentimos, por decirlo así, y eso no puede ser. Eso no puede ser. No, Maren, sí, ya... Un segundito solo para hacer algunas precisiones. Nos dice uno de los Quimba, Edwin León Blanco, que la denuncia de las cervezas es en el Estadio Saprissa. Y después nos señalan Isabel Ruiz, defendiéndose. Joana Murillo y Natalia Chávez, que ellas son mujeres y que oyen la hora Ortiga. Están apareciendo las protagonistas. Creo que sí. Maureen, hoy me lo dijo también la diputada Marle Madrigal. Bueno, para que vea, entonces ya no estaba tan en lo correcto, Rolando, ya menos del 80% de hombres. Maureen, ya de este tema, por supuesto, es una constante, se habla mucho en los últimos años a partir de la aprobación, digamos, de la Ley de Igualdad de Género durante la administración de Óscar Arias. El tema cobró vida diferente, en adelante como que el tema no ha frenado. ¿Se necesitan más leyes? ¿Se necesita un cambio de cultura, de educación, de formación? ¿Qué se necesita para poder disminuir esos índices que cuando uno los ve realmente son excesivos y graves? Y cuando uno ve la prensa todos los días, las noticias que salen de femicidios y de algunas otras acciones, uno dice, ¿en qué sociedad estamos? Pero entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que seguir haciendo leyes, hay que seguir hablando del tema, es un tema inacabable, es una lucha sin fin, o ¿cuál es su perspectiva, digamos, desde el corto plazo? Pues yo creo que de todas esas que usted ha señalado, todas, es cierto, Costa Rica es un país que ha avanzado muchísimo en su marco jurídico. Hemos aprobado cuánto convenio sale y cuánta resolución sale en los organismos internacionales y en las reuniones internacionales para hacer palpable y vigente lo que está pasando como sociedad. Pero requerimos que esos estereotipos vayan cambiando y eso es lento. La educación es un medio, pero que se requiere que sea constante. Las campañas para, en el caso de los adultos, para concientizar, para cambiar estereotipos, para cambiar esa visión machista que todavía
lo vemos en la educación. Muchas dicen que las mismas mujeres que somos las que llevamos el cuidado, a veces tenemos la culpa de esa educación. Es cierto, pero hay cada vez más mujeres empoderadas, mujeres que conocen la realidad y que son reeducadas, por decirlo así. Pero también hay que trabajar con los hombres. Con los hombres siento que se ha quedado rezagado el trabajo con ellos, y en ese sentido hay que generar un marco para que se trabaje más desde la institucionalidad con hombres. Yo voy a decir algo que para muchas mujeres yo sé que no les va a gustar, no les va a parecer, pero yo creo que si queremos combatir la violencia contra las mujeres, tenemos que trabajar con los hombres, porque las mujeres no se infringen heridas ni se autoflagelan, por decirlo así. Hay dos personas, y si bien es cierto, muchas veces incluso se da por el empoderamiento de las mujeres, nos damos cuenta, porque ellas ya se atreven a romper el silencio, ir a buscar ayuda, y sabe dónde ir a buscar ayuda. ¿Qué pasa con el hombre que se queda ahí? Sobre todo en el caso de las medidas de protección que se dan, estoy hablando en el caso de la violencia tanto sexual como la que se comete al herirla, al golpearla, y porque hay otros tipos de violencia que podemos hablar y que ahí podríamos durar toda la hora, pero digamos, hablando propiamente de la violencia contra las mujeres, donde las hieren, donde las mutilan, donde las queman, donde las matan, hay que trabajar con esos hombres. Esos hombres, ya las estadísticas nos está diciendo que muchas veces el hombre lo que hace es esperar que ya la medida de protección que los tribunales han dictado pierda efecto o sea cancelada, para muchas veces matarla. Ya se han dado casos, lo podemos ver incluso recientes, el año pasado, el antepasado, donde muchas de las muertes de mujeres en estos casos con respecto a su pareja es porque la dejó, por lo general la expareja, y entonces ¿qué pasa? Ese hombre se queda esperando con esa violencia amontonándose dentro de él, y lo que espera es vengarse, y ese amor que fue en un momento se convierte en venganza y la mata. Y ahora, como se da cuenta que hay leyes y que las sentencias son altas, entonces resulta ser que se mata a él también. Entonces nos deriva otro tipo de problemas, como que los hijos quedan sin sus padres, y a ver quién asume la responsabilidad del cuidado de esos hijos y esas hijas. Además del trauma y todo, porque muchas veces lo hace delante de ellas. Entonces, yo diría que todos esos puntos que usted señaló son las que tenemos que como sociedad continuar, y eso sí, me parece que tenemos que ser creativos cada vez, porque como decía Einstein, si seguimos haciendo lo mismo, vamos a obtener como resultado lo mismo. Tenemos una llamadita, doña Maureen. Buenas noches, ¿quién nos habla? Buenas noches, Jorge Arturo Fonseca de Nicoya. Adelante, don Jorge, por favor. Hay una cosa, doña Maureen, muy importante que la ha soslayado usted. Para ser libre, no solo es decir ser libre, sino hay que tener libertad económica, independencia económica. Mientras una mujer no tenga libertad económica, independencia económica, resulta que esa está ligada a un matrimonio, está ligada a un hombre o está ligada a una familia que tal vez no es lo óptimo. Precisamente en eso es lo que se tiene que trabajar, darle libertad económica a la mujer y también a los hombres, lógicamente. Totalmente, porque un hombre sin libertad no tiene la posibilidad de ser independiente ni de tomar buenas decisiones. Buenas noches. Muchas gracias a Jorge Arturo Fonseca. Tenemos otra llamada en línea. Buenas noches. No. Yo le leo algo que dice el Chamuco, doña Mara. Aquí estamos en la Ortigada, ¿verdad? Y el Chamuco dice algo. Chamuco es un personaje importante en las redes sociales. Dice que qué pensar cuando la canción de la marcha contra la violencia a la mujer es Rata de dos patas. Podría entenderse que es una marcha hembrista. Lo leo como se dice en el Twitter.
Con respecto a eso, que a una marcha llegan todas las personas que quieran, porque se convoca a la totalidad de la población que se considera están conscientes y sensibilizadas respecto a la eliminación de la violencia. Y en ese sentido no se puede generalizar. Muchas personas vamos a esa marcha porque creemos en la lucha que estamos dando para que haya una equidad. No es una marcha contra los hombres. No se puede ver las acciones que se realizan en la lucha por la igualdad de que sea algo contra los hombres. Es todo lo contrario, al menos desde mi parte, y le acepto que hay personas que tendrán otras motivaciones, pero no se puede generalizar de esa forma de que sea una marcha hembrista. Me parece que en otro tipo de marchas se infiltran personas con otros propósitos y eso no se puede evitar. Estamos en un país democrático. Elena Rodríguez le pregunta o dice o afirma que no va a disminuir la violencia contra la mujer hasta que ella cambie y cese la agresión contra los niños. No creo, eso es una derivación precisamente de su condición muchas veces de violencia, que la que eso sí es cierto, que la repite, pero que esa mujer necesita ayuda, esa mujer necesita que la capaciten, que primero, muchas veces esas son relaciones donde la autonomía económica no se da, los niveles de pobreza, hay otras condiciones que afectan esa relación y se tiende a repetir ese mundo de violencia en que se vive, y eso hay que romperlo, ayudarla a ella a romperlo, a que mejore su autoestima. Para eso está el INAMO, realiza muchos programas en ese sentido. Incluso cuando estuve en el INAMO se creó un fondo productivo para que esas mujeres a la hora de buscar ayuda y mejorar sus condiciones tanto mentales, psíquicas, también generen empresariedad para que rompan ese ciclo de la pobreza y puedan lograr esa autonomía económica y mejoren las condiciones de sus hijos. Estamos en la hora que Ortiga, Semanario Universidad, nos pasa la primicia. Mañana, Hospital de Punta Arenas ocultó brote de bacteria mortal. De 52 pacientes infectados, 22 han fallecido. Espero que no sea cierto. Esto tendría implicaciones de veras que muy, muy serias. Buenas noches. ¿Quién nos llama y qué plantea? Sí, muy buenas noches, don Rolando. Álvaro Zagot López, desde Alajuela. Adelante, don Álvaro. No, excelente la marcha. Como dice doña Maureen, definitivamente es una lucha para cambiar la mentalidad de este pueblo machista, ¿verdad? Y adelante, yo creo que los logros son importantes y no hay que retroceder. Don Rolando, con relación a la nota de la señora viceministra administrativa, y como decía don Carlos Roversi, para ser equitativos, en un pasado fuimos sumamente críticos con algunas actuaciones de la administración anterior. Don Rolando, sería bueno que en el programa nos lean esa nota, porque es increíble, y la actuación del señor presidente de la República de hoy, donde advierte a los señores ministros que el que no se ponga las pilas va para su casa. ¿Qué será, don Rolando? Que ya algunos están con tarjeta amarilla. Muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, hay que sumarle que el presidente de la República hoy amplía la directriz o la indicación en el sentido de que va a pedir cuentas de ejecución de gastos cada 3 meses. Tenemos otra llamada. ¿Quién nos habla? Adolfo Campos. ¿Perdón? Adolfo. Don Adolfo Campos, adelante. Yo voy a tirar a la señora, humildemente, ahí me disculpa, mire, pero cuando se hizo la ley de alcohol, de licor del gobierno pasado, yo oí muy pocas mujeres protestando, sabiendo que de un accidente, cuando queda mal, la mujer es la que le toca generalmente echarse ese problema. Cuando la avenida de la droga, que es lo que está matando Costa Rica, yo no oigo a las mujeres protestando. Y para terminar, hace como 4 meses, 2 pinoleros violaron una gringuita en San Carlos y solo yo anduve ahí protestando. No dicen nada, yo no sé por qué casi solo ciertos días es que protestan. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos una más.
recibimos esa, detenemos llamadas para que doña Maureen pueda contestar y que tomemos algunos elementos que tenemos también en las computadoras. Buenas noches, ¿quién nos llama? Buenas noches, don Rolando. Sí, ¿quién habla? Manuel Emilio Quiroz de Burgos. Adelante, por favor. Liguista por los 4 costados. Bueno, no lo vi en la asamblea del sábado, ¿qué pasó? No, señor, estaba de gira en la zona sur. Bueno, listo. Yo, cristiano, no necesito que me convenzan. Yo participé de la marcha como un hombre convencido de que efectivamente la violencia no es una forma absolutamente correcta de manejarnos entre los seres humanos. Desde buena mañana me elaboré un lapso anaranjado sin mayor incomodidad y lo porté en mi bicicleta, me fui a la marcha como convencido de que efectivamente este país y como cualquier otro país requiere efectivamente recordar a esas mártires de República Dominicana, que es por la cual conmemoramos el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, y creo que efectivamente tenemos que sensibilizarnos. Nos falta mucho todavía sensibilizarnos en el tema de género y esta persona que le habla, por supuesto, a pesar de que tengo una educación adecuada, creo, aún así siento que todavía el resabio y la formación cultural que tenemos los latinos respecto al concepto de cómo observamos y cómo analizamos y vemos a las mujeres, nos falta crecimiento todavía. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias, dice Orlando Palma. Señores, en la misma familia lucran con las hijas. Lo que les interesa es vivir bien y tener lo que necesitan de los hombres, lo material. Vera Catalina Romero Vargas, excelente programa. Los escucho desde la cama con mi esposo. Doña Maureen. Ah, sí, no, y ha habido aguacero de mujeres. Incluso tengo una llamada de doña Dinora Barquero, pero no se concretó. Sí. Me parece que era nada más como la seña trato. La seña trato que yo también estoy escuchando. Adelante, doña Maureen. No escuché muy bien al último señor que habló, pero con respecto a don Adolfo, que decía que las mujeres no salían a protestar y que solo en ciertas fechas. Bueno, me parece que tantas cosas están ocurriendo a diario que es difícil de que se armen protestas todo el tiempo, pero los medios dan notifican de lo que va ocurriendo y lo que está ocurriendo, y las organizaciones de mujeres muchas veces protestan. Lo que pasa es que no siempre lo hacen por, digamos, los medios que conocemos. Ellos lo hacen con cartas a las instituciones que tienen que ver, buscando apoyos o denunciando a la delegación de la mujer, o sea, llegan a la institucionalidad y directamente, no a través de manifestaciones masivas que se hacen en ciertas fechas. No escuché al último señor, a don Orlando. Algo me pareció que había ido a la marcha, no sé, no entendí, pero que habló sobre que las familias lucran con las parejas, algo así. ¿Aló? Sí, con las mujeres de la familia. Yo creo que hay una sobredosis de una apreciación distorsionada del tema de las relaciones familiares. No se puede decir que todas las relaciones que sean entre un hombre y una mujer adultos se hace por una relación económica. Ya eso sería una distorsión total, me parece. Lo que yo hablaba era de las adolescentes que en algunos lugares los padres propician eso adrede y con menores de edad. Esas son las relaciones impropias, las cuales incluso hay un proyecto de ley que se trabajó, que varias fracciones presentamos en la asamblea y que está en la corriente precisamente para prohibir ese tipo de relación, pero ya como una penalidad. Dice Bernardita Gutiérrez Bolaño: me hubiese gustado que esa marcha no fuera para la violencia contra la mujer, sino de manera general, más cuando se están creando leyes para que se cometan infanticidios por medio del aborto. Bueno, un tema más, doña Maureen. Sí, es otro tema y eso es bueno, desde la visión de ella también es violencia. El día de hoy es conmemorar la muerte ya les decía, de esas mujeres, y en ese sentido visibilizar el que no se den más femicidios en este año,
ya van siendo 18 mujeres. Cuando nosotros estuvimos en gobierno en el 2011 bajamos el 50% de los femicidios mediante una acción coordinada con toda la política de seguridad que llevaba el Estado, que logró bajar más de 3 puntos por primera vez en la historia la violencia en general, y en este caso la violencia contra las mujeres bajó 50%, y ahora resulta ser que lo que antes se daba en un año ya hace rato no se ve, en el sentido de que ya vamos por 18 mujeres y no ha terminado el año, y espero en Dios que estas fiestas no cobren más vidas para las mujeres de manos de sus parejas. Estamos en la hora que Ortiga, vamos a recibir una llamada más. Buenas noches, ¿quién nos habla? Buenas noches, don Rolando. Sí. Un saludo para don Carlos Roberti. ¿Quién habla? Mi nombre es Luis Marrero. Adelante, don Luis. Don Rolando, yo creo que la violencia se viene a crear sus raíces porque los mismos jueces hacen impotentes a los hombres. Vea usted, en los pagos de pensión alimenticia, fijan un monto y por más que el hombre quiera bajarlo, se le hace imposible. No hay un estudio de su salario, no hay un estudio de lo que aquel hombre paga y se le dice, bueno, tiene que pagar 100, 200 mil colones. Cuando ese hombre no puede pagar, lo van a encerrar en la cárcel, se siente impotente. Psicológicamente tiene que estar muy bien preparado un hombre para no entrar en ira. Y esto yo creo que es lo que ha hecho aún que la violencia contra la mujer se haga más grande. Yo creo que si queremos bajar los números en cuanto a los femicidios, debemos pensar ya en este momento en analizar las pensiones alimentarias que los hombres pagan a favor de las mujeres. Muchísimas gracias, doña Maureen. Una opinión más para terminar con esta importante entrevista, leer la carta que nos pidieron, y yo voy a compartir una información de Repretel que nos va a ortigar a varios de nosotros. Doña Maureen. No le escuché al señor lo que decía, y algo estaba recomendando, pero no pude escuchar. Bueno, nos quedamos entonces pendientes con esa parte. Le agradecemos muchísimo su participación. Si quisiera darnos una reflexión de cierre sobre el tema de la violencia contra las mujeres, sería muy bien recibido. Sí, muchísimas gracias a ambos para poder conversar hoy. Es un tema que podríamos pasar horas y días desde diferentes aristas. Yo quisiera que con la manifestación de hoy eso llegue y cale en la mente de ofensores, para que recapaciten, que tengan relaciones, de esas relaciones distorsionadas, relaciones de poder, y que también las mujeres que estén en esas situaciones busquen ayuda y rompan el ciclo de la violencia, y ojalá podamos a través de la institucionalidad pública, en este caso el INAMO, aconsejar a esas mujeres para que puedan salir de esas condiciones de violencia, y ojalá también contar con el apoyo en la Asamblea Legislativa para aprobar este proyecto de ley que presenté, para ver cómo hacemos para que se trate a los ofensores, para evitar, como un mecanismo más de prevención, para evitar más muertes contra las mujeres. Muchísimas gracias a doña Maureen Clarke por su aporte para hacer luces, para hacer cultura, para sensibilizarnos sobre el tema de la violencia contra las mujeres, que como algunas personas han manifestado debería atenderse en el marco de la no violencia contra la humanidad. Carlos ahorita lee lo suyo, lo mío es que los colegas de Repretel, de nuestra misma familia empresarial, dicen hoy: 57 diputados que reformarán la ley de tránsito acumulan 590 infracciones de tránsito. Sí, ya hay un nuevo Roberto Mora. Nada más, no tienen ninguna multa Carmen Quesada, Silvia Sánchez, Sandra Piz, Ligia Fallas, Nidia Jiménez, Jorge Arguedas, Malene Madrigal, Araceli Segura y Oscar López. Razón lógica, varios de ellos no conducen, y en el caso de Oscar López es mucho más que evidente. Y viene el inventario en Repretel de cuántas multas tiene cada uno
Lo que pasa es que, como ustedes supondrán, busqué primero a Rolando González y no aparezco en la lista, pero tampoco en la lista de los eximidos, de manera que sí tengo alguna multa y desde luego que la habré tenido. Recuerdo una vez siendo diputado anteriormente, no ahora, que me detuvo un oficial de tránsito, era muy tarde, venía de la asamblea muy cansado y me pasé una luz y entonces me detuvo. Cuando vio que era diputado me dice, mire, es que perdone. Yo, no, perdone no, haga la boleta porque yo infringí la ley y usted está nombrado para hacerla respetar. Entonces, con toda seguridad debo tener algunos partecitos esperando. Bueno, la carta es DVM-A-4699 11-2014 del 18 de noviembre del 2014, dirigido a 3 personas de la Comisión de Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo, y dice: reciban un cordial saludo. Hemos tenido conocimiento de una aparente invitación cursada por un estimable señor diputado para que la comisión de la DIE asista a la Asamblea Legislativa con el fin de analizar la situación de esa dirección. ¿Tienen ustedes tenido conocimiento de la difícil situación que en el DIE se encontró el nuevo equipo ministerial y de las medidas que estamos impulsando en este y otros campos sensibles dentro del MEP? En este marco comprendemos la preocupación tanto de los señores diputados como educadores y otros actores. No obstante, es importante señalar que, y aquí viene lo importante, cualquier solicitud de información o invitación de parte de la Asamblea Legislativa o de los señores legisladores debe ser cursado a través del despacho de la señora ministra. Y da las formas y procedimientos para atender cualquier solicitud. O sea, los diputados tienen que esperar a que la ministra diga: les solicito respetar estrictamente esta instrucción, gracias por el aporte, y se despide la viceministra María del Rocío Solís Gamboa. Más claro, no canta un gallo. Así está, clarito como el agua. Agradezco a don Otón Solís que nos acaba de llamar para preguntar si está en la lista de los nominados de esta noche. Primero, nos está escuchando. Y segundo, tengo que decirle que en la lista publicada no aparece don Otón Solís. Como no aparezco yo, aparecen media docena de colegas de diferentes fracciones con diferentes tipos de infracciones, pero el tema va a ortigar hoy y mañana, va a hacer estragos en la vida legislativa, unos con sonrisas, otros con enojo, pero al final de cuentas es una muestra de la realidad. Los y las diputados apenas somos seres humanos. ¿Recuerdan lo que dije sobre el ministro de Obras Públicas? Vean qué rápido cayó el agua sobre nuestro techo. Muchísimas gracias, amigas y amigos. Mila Cuesta, Carlos Monge, Suco Aguilera, Marco Ramírez, Rigo González, Olman Rímola, Carlos Roberts y Rolando González. Nos despedimos. Que la pasen muy bien y recuerden, mañana no hay ortiga. Se ortigarán heredianos y sapricistas, no entre sí, pero sí con... Uno con limón y otro con Cartago. Uno con limón y otro con Cartago, a ver en qué orden quedarán para después de la liga. Después de la liga. Hay que ortigar, después de la liga. Muchas gracias, que la pasen muy bien. Esto fue